Hola, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del ciclo Aula Sabia, Planeta Verde, que se enmarca dentro de este formato Diálogos en la Red, con el que estamos intentando, a través de distintas disciplinas, llegar a los oyentes hoy y a los espectadores en este caso. Lo primero que os quiero recordar es que podéis hacer preguntas hoy a nuestro invitado, Jorge Richman, que nos acompaña y con el que vamos a hablar de otro fin del mundo es posible. Utilizad para ello el chat que tenéis abajo en Facebook y nos irán llegando las preguntas que gustosamente responderemos. Jorge, ¿qué tal te encuentras? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Pues yo os quería contar primero con quién estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando con Jorge Richman, que es poeta, es traductor, es ensayista, es profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Ciencias Matemáticas y doctor en Ciencias Políticas, y uno de los más señalados activistas del ecologismo en nuestro país. Eh, Tiene una bibliografía extensísima, tanto a nivel de ensayo como a nivel de poesía, donde ha recibido numerosos premios, teniendo una de las voces más, dentro de la poesía, eh, más señaladas, más propias y más distinguidas de toda su generación. Utiliza, antes estábamos charlando en Petit Comité, utiliza también la poesía para comunicar cosas. Le decía que el hecho de que la poesía fuera un espacio para hablar de las maravillas de la naturaleza es una cosa normal. Desde que existe la lírica, eso se hace. Pero hacerlo con esa conciencia ecologista de señalarnos exactamente de qué hablamos cuando hablamos de naturaleza y de qué hablamos cuando hablamos de hombre en relación con la naturaleza, eso casi exclusivamente tenemos ahí a un grupo muy reducido y sin ninguna duda entre ellos está Jorge Richman. Eh, yo antes que nada quería preguntarle a Jorge, para que lo conociera y un poco mejor, ¿cómo empieza Jorge primero a relacionarse tanto con la poesía como con la relación con que la naturaleza y el mundo que nos rodea es algo frágil y merece ser cuidado? Bueno, con la poesía, pues como le sucede a mucha gente, pues por algunos encuentros afortunados cuando uno está todavía en la escuela, luego en el instituto, en el colegio, eh, algún profesor y luego también pues un poeta, José Mascaraque, con el que me crucé en un buen momento, ¿no? Cuando tenía 12, 13 años y aquello pues fue un abrirse mundos, ¿no? El empezar a leer a esas edades, ir hacia Vicente Aleixandre o hacia Federico García Lorca y encontrar eh, espacios muy abiertos, ¿no? Y esa posibilidad de intentar irse uno construyendo pues a través de esas palabras que querían ser poemas. Y luego, en relación con la naturaleza, como también es una experiencia bastante común, el haber crecido, en mi caso, pues en una familia, mis padres eran montañeros, siempre. Yo vivo ahora en Cercedilla, en la Sierra de Guadarrama, pero he estado en esta sierra desde niño de meses, ¿no? Porque con mis padres pues subíamos todos los sábados a esta sierra, que está a unos 60, 70 kilómetros de Madrid capital, donde vivían ellos, y, y también la montaña pues en los veranos, ¿no? He veraneado la mayor parte de mis vacaciones con los padres hasta que yo era veinteañero, pues han sido sobre todo en el Pirineo de Huesca, ¿no? Y luego ocasionalmente en esos valles hermosísimos, ¿no? El valle de Hecho, el valle de Pineta. Bueno, son montañas muy, muy queridas. Y entonces, bueno, pues ese contacto relativamente estrecho, ¿no? con la montaña, como sucede con mucha gente, pues al final hace que te sea más fácil hacerte preguntas, ¿no? Sobre cuál es nuestro lugar, ¿no? El de estos animales que de forma tan arrogante nos autobautizamos Homo sapiens,
pues cuál es nuestro lugar en la biosfera del tercer planeta del sistema solar, ¿no? Y yo tuve desde bastante pronto conciencia de que las cosas ahí iban mal. No era difícil verlo tampoco si uno abría los ojos, aunque es verdad que no toda la sociedad ni mucho menos lo hace, ¿no? Pero digamos, desde los años 60, 70 del siglo XX, quien ha querido enterarse de lo complicada que es nuestra relación, ¿no?, con esa biosfera ha podido hacerlo. Ha citado antes, y yo aprovecho también para hacer un momento de un minuto publicitario. Vamos a hacer una publicidad que ustedes me perdonarán, porque además agradecerán. Has hablado de dos poetas que también te iluminaron, ambos poetas de la generación del 27. Vicente Aleixandre, además, siempre ha sido un poeta muy relacionado con Málaga, donde vivió y donde escribió y dedicó Sombra del Paraíso y el Y, famoso poema. y con Sí, sí, Cercedilla, por cierto, y con Cercedilla también. O sea, Hay, hay- hay un mirador Vicente Aleixandre en lo alto, en la montaña, a 1800, 1900 metros, hay un mirador Vicente Aleixandre y otro mirador Luis Rosales, que vivió en Cercedilla hombre, con Luis una Rosales. relación muy estrecha, sí, con el pueblo. Pues me refería precisamente a que ambos son poetas de la generación del 27 y el órgano, digamos, de difusión primero que se creó en sus años, en los años 20, la generación del 27, salió de Málaga y no es otra que la revista Litoral. Sí. Y os enseño el último número que hemos estado anunciando en estos días, que se ha presentado en estos días, se llama Mundo Sensible, donde tengo la dicha además de compartir páginas con Jorge Rickman, que aquí en este mismo número, que es un número especial dedicado con muchísimas voces poéticas, pero también científicas del ensayo, filosóficas y por supuesto artísticas, dedicado a todos los ámbitos del mundo sensible y a la fragilidad de nuestro planeta. Jorge, tú aquí en este número precisamente hablas de un concepto. Necesitamos una cultura gaiana. Gaiana se refiere al concepto de Gaia como una especie significaría el planeta como una especie de unidad completa sintiente, un ser sintiente que ya habló de ello James Lovelock, el científico James Lovelock. ¿Por qué no nos explicas un poco qué es eso de la cultura gallana? Sí, bueno, no habría que ir tan lejos como esto de una totalidad sintiente, ¿no? Uh -huh. No hace falta ir tan lejos. La hipótesis Gaia la formula efectivamente Lovelock primero y luego la desarrollan entre una gran bióloga, enorme bióloga del siglo XX, Lynn Margulis, y Lee el Margulis. Lovelock ya en los años 70, ¿no? El punto de partida es constatar que lo hizo Lovelock cuando estaba trabajando en un programa de la NASA. Ya estaba la gente preguntándose en los años 60, ¿no?, sobre las posibilidades de vida en Marte. Y Lovelock dijo, bueno, en realidad no tenemos por qué ir allí, ni tenemos que mandar una sonda para recoger muestras, ¿no?, sino que nos basta con ver lo diferente que es la atmósfera marciana de la atmósfera terrestre para darnos cuenta de que los dos planetas están funcionando de manera completamente diferente, ¿no?, y que si hubiera algo de vida allí no podría parecerse ni por asomo a lo que hay en la Tierra. Y eso le lleva enseguida a pensar, a intuir primero y describir después muchos mecanismos de autorregulación que funcionan a escala planetaria. Eso es controvertido cuando lo enuncian ellos, Margulis y Lovelock, ¿no?, en los años 60, 70, pero luego se ha ido viendo que es así, ¿no?, que esos mecanismos de homeostasis, el término que emplean a veces los biólogos, de autorregulación global, son muy reales, ¿no?, y sin ellos no podríamos comprender cómo se mantienen constantes a lo largo de cientos de millones de años, digamos, las constantes básicas de ese cuerpo de la Tierra, ¿no? Se puede hablar incluso de geofisiología. Es más controvertido, por ahí iría, es más controvertida la idea de que podríamos incluso hablar de un gran organismo, ¿no?, una especie de supraorganismo, ¿no? Eso lo defienden también algunos científicos, en nuestro país muy destacadamente Carlos de Castro, una de cuyas obras centrales se ha publicado precisamente en Málaga hace muy, muy poquito tiempo, ¿no?, en Ediciones del Genal, ¿no?, una iniciativa
editorial benemérita, detrás de la cual pues, está Paco Puche y otros compañeros de allá, de la ciudad de Málaga. Reencontrando a Gaia, de Carlos de Castro, defiende esa idea del planeta, la biosfera terrestre, junto con su geosfera, hidrosfera y demás, el planeta Tierra como un gran organismo. Pero no hay que ir tan lejos, ¿no? Basta con esa versión más menos ambiciosa, digamos, de una Gaia autorreguladora, homeostática, para situarnos ya en un plano mental, cultural, espiritual, incluso completamente diferente. Nosotros no habitamos un medio ambiente inerte en el cual evolucionan los seres vivos y al final aparece Homo sapiens también, sino que estamos en un planeta vivo en el cual hay fenómenos de coevolución, ¿no?, del medio físico con esas miríadas de seres vivos, y los seres vivos van dando forma y haciendo habitable y manteniendo las condiciones de habitabilidad de ese planeta Tierra. Eso es lo que recoge la teoría, primero hipótesis y luego teoría Gaia. Hay que insistir en que actualmente, en lo que son las ciencias de la Tierra, la teoría Gaia en su variante moderada, digamos, es ciencia estándar, no es ya ninguna hipótesis extravagante, ni es una especie de delirio New Age de una gente que apareció por allá, no, o sea, es para poder explicar de qué manera se mantiene constante la salinidad de los océanos o hay o se mantiene constante el contenido en oxígeno de la atmósfera terrestre, necesitamos entender cómo funciona Gaia, ¿no? Y si eso fuéramos capaces de integrarlo, si llegara a ser cultura popular, cultura masiva, nos situaría en un paisaje mental muy diferente y mucho más favorable para poder hacer frente a la crisis ecológico-social. Y eso, Jorge, ¿eso cómo es posible? Porque cuando uno observa la historia y la relación de los seres humanos con la Tierra, vemos casi una constante en la depredación. Es como si nosotros fuéramos esos virus con los que ahora mismo nos queremos pelear constantemente, que somos capaces de meternos en un territorio y dejarlo temblando, o sea, cargarnos precisamente esas interrelaciones que suceden. ¿Cuál es la esperanza en que el hombre, de alguna manera, llegue a ese punto de equilibrio? Bueno, sin duda somos animales complicados en ese terreno, ¿no? Yo digo a veces que somos simios averiados. Tenemos algunas características, ¿no? Hemos desarrollado un tipo de lenguaje y a partir de esas capacidades lingüísticas, pues también una clase de acumulación cultural y de posibilidades de desarrollo técnico que nos hacen animales singulares, ¿no? Yo digo también a veces que somos animales con responsabilidades especiales, porque hemos desarrollado pues, un gran poder colectivo mediado por la técnica y luego la tecnología, un poder de modificación muy grande, ¿no? Eso es indudable. Ahora bien, si miramos hacia atrás lo que ha sido la historia humana, encontramos desde luego mucho desequilibrio, pero también formas en las cuales algunas culturas han sido capaces de desarrollar formas viables, formas equilibradas de relación con su territorio y con sus espacios, ¿no? Entonces, necesitamos entender a la vez las dinámicas de desequilibrio y de destrucción, que son abundantes, no solamente lo que es obvio, ¿no?, de las sociedades industriales, ¿no? Las sociedades industriales pues estamos chocando con una violencia casi inconcebible contra los límites biofísicos del planeta Tierra, pero también encontramos ejemplos en sociedades anteriores, en sociedades de cazadores-recolectores, también de choques contra los ecosistemas, las poblaciones animales. Ahí lo que nos da mucho que pensar es eso que los paleoantropólogos y paleontólogos llaman la extinción de la megafauna, ¿no? Ha habido momentos en la historia de nuestra especie en la cual la llegada de
los humanos modernos, Homo sapiens, al continente americano o al continente australiano se saldaron con la extinción de todos los, casi prácticamente todos los grandes animales, ¿no? Es muy ilustrativo ahí también, eso lo ha estudiado bien Ricardo Almenar, un biólogo, ecólogo valenciano, fijarnos en la, la- 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 la última etapa de la expansión humana en el planeta Tierra fue la conquista de las islas de la Polinesia. Entonces, ir viendo lo que pasó isla por isla a medida que iban llegando los seres humanos allá, pues es muy ilustrativo también. Si hay tiempo, luego podemos volver a ello. Entonces, también sociedades de cazadores-recolectores, de forrajeadores, han causado desastres ecológicos, ¿no? Pues toda esa extinción, ¿no? De los grandes, todos los grandes animales prácticamente en Australia o en el continente americano. Pero se puede, tenemos también bastantes ejemplos, ¿no? De sociedades tanto de cazadores-recolectores como de sociedades campesinas que quizá después de un periodo de turbulencia, sin embargo, se ajustan, logran formas de vida humana satisfactorias, muy ricas en muchos casos, y sin embargo ajustadas a lo que los ecosistemas y la biosfera pueden dar de sí. Yo creo que ahí una idea clave es la de simbiosis. ¿Mm? Yo estoy trabajando desde hace un tiempo bajo esa noción también de simbioética, mientras que nosotros en la cultura dominante nuestra, ¿no? Esa cultura de la modernidad europea y luego occidental, ¿no? A partir del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, nos hemos enmarcado en un proyecto de dominación, ¿no? Con la idea de que podemos controlar a todos los demás seres vivos, las dinámicas de la Tierra y ponerlo a nuestro servicio, frente a eso que no funciona, es un tipo de esfuerzo que se convierte en contraproducente, es decir, intentamos avanzar en cierta dirección y al final nos golpean, las consecuencias de nuestros actos nos golpean y nos damos cuenta de que hemos a lo mejor avanzado un poco y retrocedemos después mucho más. O sea, se puede explicar además teóricamente por qué esa dominación es contraproducente. Es una forma muy mala de inserción en la vida de la Tierra y necesitamos encontrar una forma mejor. Yo creo que el concepto de simbiosis, ¿no? La palabra simbiosis nos lleva en esa buena dirección, ¿no? En lugar de el proyecto de dominación que prevalece completamente, ¿no? en la cultura dominante, tendríamos que poder avanzar hacia una cultura de simbiosis, ¿no? Dentro del planeta Tierra, ¿no? En esa Gaia, madre tierra, madre naturaleza, la Pachamama, la podemos llamar de muchas formas. Lo que es interesante, ¿no? Es darse cuenta también, hay todo ese desprecio a veces ¿no? de alguna gente con se habla, por ejemplo, de pachamamismo como un término despectivo, ¿no? Fíjate, estos pobres indígenas incultos ahí con su creencia en la Pachamama. Bueno, insisto, la teoría Gaia es ciencias de la Tierra estándar y no es más que una versión, en fin, que puede llegar a las revistas científicas de intuiciones y de formas culturales que tienen un arraigo muy antiguo en muchas culturas. También, hablando con esa reflexión que hacía sobre las culturas indígenas, si bien es cierto que cada vez quedan menos espacios de cultura indígena y que además están absolutamente, no sé si condenados a desaparecer, pero sí absolutamente cercados por unos sistemas de explotación terribles de los estados que acogen esos territorios indígenas, también es cierto que nunca, me parece, que salvo desde los años 60 hasta esta parte, se ha escuchado tanto la voz de algunos indígenas. Es decir, el hecho de que existan publicaciones de indios como Alce Negro que se le recogían, aunque esto ya tiene más de bastantes años, ¿no? Ya tiene más de 100 años, los libros de aquel jefe, no recuerdo si era Siux o de qué etnia, pero actualmente también incluso con los intentos de Bolsonaro, no los intentos, la realidad, los machaques de Bolsonaro que está haciendo la selva amazónica, se escuchan muchísimo más a,
a personas de esas tribus indígenas decir exactamente qué es lo que piensan y cuál es su realidad. Esa realidad, por más simple que nos parezca en su lenguaje, conlleva una ética profundísima de relación con la naturaleza que en muchos casos, cuando nos permitimos escucharlo, nos quedamos asombrados de que realmente están dando en el clavo con ese tipo de relaciones equilibradas que existían entre lo que necesito y esa idea del organismo simbiótico, y nosotros somos parte. Incluso el hecho ese de tomar cosas de la tierra, muchas veces se cree allí en pueblos amazónicos que las enfermedades devienen de un mal uso de la tierra. Se ha cogido demasiado paixe, o sea, demasiado pescado, se ha cogido demasiado, no se ha mantenido esa especie de equilibrio de respeto a la Pachamama, a la Madre Tierra, como le llamen en cada lugar, ¿no? Claro, y no hay que pensar tampoco que lo que hay detrás de eso es un pensamiento, una concepción del mundo simple, ¿no? En muchos casos no es así. Sí, hemos asistido, uno de los fenómenos así pues muy inspiradores y valiosos que han tenido lugar también a partir de los años 70 sobre todo, ha habido en muchos lugares, desde luego en América Latina, pero también en África, en zonas de Asia de otra manera, ha habido un proceso de autoorganización y de afirmación cultural de muchas de estas etnias, ¿no? Que en cierto momento podía parecer que estaban condenadas, ¿no? por esos efectos corrosivos, ¿no? de la cultura dominante dentro de la cual estaban, ¿no? Entonces, eh, uno lee, por ejemplo, los textos que han elaborado pues, las naciones siroquesas, ¿no? En el marco de Naciones Unidas, desde los años 70 en adelante, y lo que encuentra. Entonces, este renacimiento cultural, si se quiere, y afirmación también de construcción, autoconstrucción como sujeto político en muchos lugares, se va de la mano, en muchos casos, justamente de una toma de conciencia ecológica también, que para ellos, en muchos sentidos, es mucho más natural, más fácil que para nosotros, ¿no? Y ahí encontramos pensadores, pensadoras contemporáneas que son verdaderamente admirables, ¿no? Ahora estabas evocando el Brasil de Bolsonaro. Bueno, hay una de las luces a las cuales podemos mirar es Ailton Krenak, por ejemplo, ¿no? Es un indígena de esa etnia Krenak, que eh, tiene detrás pues toda una vida de activista, pero también de pensador, ¿no? Se hizo famoso, de hecho, Krenak, cuando en la discusión de la nueva constitución brasileña, en la salida de la dictadura militar, cuando se aprueba en los años 80 la nueva constitución, la inclusión de los derechos de los indígenas en sus territorios en la constitución tuvo lugar muy destacadamente. Vamos, no fue, eso era como el, el final, digamos, de un esfuerzo muy largo, pero fue un Ailton Krenak joven quien defendió aquello en el Parlamento brasileño con una elocuencia tal que fue directamente al texto constitucional, ¿no? Y hoy mismo, vamos, los libros que está publicando en estos últimos 2, 3, 4 años son admirables. Y es un solo caso entre muchos, ¿no? Ahí hay de qué aprender, sin duda, en un diálogo que tiene que ser enriquecedor. Hay muchas más fuentes, ¿no? Para esa cultura renovada, esa cultura de simbiosis que necesitamos, pero sin duda una de las raíces fuertes es esta, ¿no? Sobre eso está trabajando muy bien Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Este profesor y escritor y científico social portugués que tiene un vínculo muy estrecho con América Latina, ¿no? Y que bueno, es uno también de las luces de nuestro tiempo. Mira, vamos a ir un poco al título, a ver si se ve. Este es uno de tus últimos libros, digo de tus últimos, porque es bastante difícil seguirte el ritmo de escritura y de edición. Otro fin del mundo es posible, decían los compañeros, sobre transiciones ecosociales, colapso y la imposibilidad de lo necesario. De aquí hemos cogido el título de esta charla, Otro fin del mundo es posible. Te decía eso porque ya hay gente que se está metiendo un poco
en harina y nos estás haciendo preguntas de... vamos a hablar de calentamiento global. Jesús María Garijo Larumbe te pregunta si crees probable que seamos capaces de reducir las actuales emisiones de CO2, algo más de 10 millones de toneladas métricas, supongo, de carbono, a niveles de los 5 millones de toneladas métricas de carbono que serían necesarios para no seguir incrementando la concentración de CO2 en la atmósfera, que sigue aumentando entre 2 y 2,5 ppm al año. Todos sabemos que el CO2 es una de las principales causas del calentamiento global, que es uno más de los factores que nos conducen al colapso. Y él ya ha introducido el concepto de colapso, así que mientras le responde, hablemos de eso. Estamos en un colapso, esto es una catástrofe y, señores, parece que no hay vuelta atrás. Nuestras sociedades son inviables. No es posible pensar en estas economías de crecimiento constante, en esa dinámica autoexpansiva de la acumulación de capital que nos ha situado ya pues más allá de lo que el planeta Tierra puede asumir razonablemente. Asumir razonablemente, digamos, conservando las condiciones de habitabilidad que son favorables para nosotros. Eso no quiere decir que, en fin, si seguimos por esta vía, con esta sociedad inviable, insostenible, llegaremos a estados de la biosfera diferentes, la vida seguirá su curso, pero puede que nosotros ya no estemos ahí para verlo, ¿no? Y una de las manifestaciones más claras de ese choque contra los límites biofísicos, de esa mala inserción de las sociedades industriales en la biosfera terrestre, es el calentamiento global, que va camino de convertirse en una tragedia climática. Es muy difícil el hacer lo que sabemos que deberíamos hacer, porque hemos dejado pasar demasiado tiempo pudriéndose la situación. Es decir, lo que podían ser trayectorias de cambio gradual, de cambio incremental, de cambio indoloro, si se quiere, habiendo empezado a tiempo, en los años 70 del siglo XX, cuando teníamos ya toda la información necesaria para saber que estábamos en un curso muy equivocado, en una trayectoria muy equivocada, y que teníamos que cambiar. Sin embargo, por desgracia, pues esa es la tragedia de la historia reciente, es esa. En lugar de esa inflexión, pues optamos por la huida hacia adelante, que para abreviar pues podemos llamar capitalismo neoliberal. Ahora la situación es mucho más difícil, ¿no? Ya por desgracia, esas trayectorias de cambio gradual ya no están a nuestro alcance. Si vemos lo que son esas curvas de la disminución necesaria de las emisiones de gases de efecto invernadero, para mantenernos, si hay mucha suerte, dentro del 1,5 grados, 2 grados de incremento de las temperaturas sobre las temperaturas preindustriales, ¿no?, que están ahí en el Acuerdo de París y demás, pues esas son trayectorias de una disminución muy radical de las emisiones, ¿no?, para países como el nuestro, en general para el norte sobredesarrollado, ¿no?, mal desarrollado y sobredesarrollado, pues son trayectorias de caída de emisiones de hasta un 10% anual, de un 8% a un 10% anual. Claro, eso es imposible salvo que tenga lugar una transformación revolucionaria en realidad de la sociedad, de la economía, de la cultura, de la producción y el consumo, de las formas de relacionarnos con el territorio. De ahí la dificultad de nuestra situación, y por eso pues ese título un poco llamativo del libro, ¿no?, la imposibilidad de lo necesario. Esas trayectorias de reducción de gases de efecto de invernadero tan fuertes son posibles. Bueno, en cierto sentido está claro que son imposibles, pero eso no nos exime de actuar, ¿no? Tenemos que pensar de otra forma también quizás sobre la imposibilidad. Bueno. Hay una cosa que tú dices, te voy a seguir preguntando utilizando palabras tuyas. En este caso, uno de los aforismos de Grafitis para Neandertales, uno de tus últimos libros, donde dice: la clave en realidad no es el decrecimiento o la descarbonización,
es asumir la vulnerabilidad, finitud y mortalidad de la condición humana. Lo demás se nos daría por añadidura. Y yo añado a esto, ya acercando un poco a lo que en el último año nos tiene a todos absolutamente, como se dice en Andalucía, soseío, nada más que pendientes de algo. Es decir, hemos descubierto quizás por primera vez de forma masiva esa vulnerabilidad, esa fragilidad de la condición de la vida humana y no sabemos cómo reaccionar. Yo a veces digo, es como si a un niño le dicen de golpe, ni somos tus padres, te hemos contagiado una enfermedad incurable y encima no vas a heredar. Asúmelo, quédate ahí. Y entonces tú, claro, ¿qué haces? Porque todas tus certezas anteriores se han ido por el tubo del desagüe, ¿no? Ahora mismo, tú hablabas también en las líneas en las que divulgabas este encuentro de que la pandemia precisamente, y añadía, o sindemia del COVID, quiero que nos explique, porque pandemia ya sabemos todo lo que es, sindemia no lo sabe todo el mundo, es una causa, un efecto de todo esto que estamos hablando. Sí, bueno, el término ese lo han introducido pues, estudiosos de salud pública, sindemia, ¿no? Para indicar que a veces lo que tenemos es como el efecto conjunto pueden ser a lo mejor varias enfermedades y pueden ser también enfermedades combinadas con males sociales, ¿no? Que es en realidad lo que nos ocurre. Una cosa que hemos visto, ¿no? En estos últimos meses pues es lo mal organizados que estamos para sobrellevar según qué golpes, según qué calamidades, pues porque hemos hecho las cosas mal en tiempos anteriores, ¿no? Vamos cobrando un poco conciencia de eso. Lo que pasa es que es muy difícil, está bien esta, esta analogía que nos proponía Héctor, ¿no? Con el niño que de repente se encuentra con que los padres le dicen que, bueno, no somos tus padres, te hemos transmitido una enfermedad incurable y no vas a heredar. ¿Qué hace uno en esa situación? Pues lo primero lo niega, ¿no? La denegación, la denegación. O sea, estamos instalados, por desgracia, en una cultura muy denegadora. Eso viene también de atrás. ¿Eh? Yo me situaba antes, ¿no? En esos años 70, 80 del siglo XX, algo que ha sucedido desde los 80 hasta ahora ha sido el desarrollo de esa denegación en varios niveles, ¿no? Que yo insisto siempre, no es solo cuando hablamos de negacionismo, el negacionismo dominante no se refiere, primero ese término se empieza a emplear, ¿no? En los 80, refiriéndose al negacionismo con respecto al holocausto, ¿no? A la Shoah. Y luego hablamos sobre todo de negacionismo climático, pero por desgracia tenemos que vernoslas con un negacionismo más amplio que se refiere a todo lo que tiene que ver con límites, ¿no? Con esa negación de nuestra vulnerabilidad y mortalidad constitutiva a la que tú te referías, ¿no? En efecto, si fuéramos capaces de superar esa clase de negacionismo, estaríamos en disposición de actuar de manera muy diferente, ¿no? Ese niño confrontado a una situación tan brutal, aunque lo que primero haga sea refugiarse en esa negación, en un mundo de fantasía, ¿no? Nuestras sociedades lo hacen también. Fantaseamos con que llegará una vacuna mágica que de repente nos salvará. Eh, no es así, la cosa es más complicada, ¿no? Podemos, o sea, está muy bien que hagamos pues el esfuerzo científico, social, económico para conseguir buenas vacunas contra el coronavirus, pero eso es actuar al final de manera muy limitada. Si no somos capaces de actuar sobre las dinámicas causales que nos llevan a la pandemia, y entonces tenemos que pensar en desforestación, en una clase de agricultura y ganadería muy mal orientada, en sociedades donde se fomenta pues, un individualismo que luego no puede responder ante las realidades de la vida humana y en cambio descuidamos lo comunitario y lo colectivo. Si no somos capaces de situarnos en esos planos, pues entonces nuestra fantasía colectiva acabará mal. Ese niño confrontado a esas realidades tan duras tiene que tiene que ser capaz de darse forma a sí mismo para poder
asumir eso y seguir adelante de buena manera, ¿no? Aunque no vaya a heredar y tenga que hacer lo que pueda con esa enfermedad incurable y la identidad sobre quién es y quiénes son sus padres le corroa, tendrá que con las armas con las que hemos funcionado también los seres humanos siempre, o sea, apoyándonos en los demás, construyendo comunidad, escribiendo canciones, elaborando rituales colectivos y también desarrollando buena ciencia que ayude un poco en todo esto, necesitaremos salir adelante, pero no podemos hacerlo refugiándonos en un mundo de fantasía y obviando los problemas reales y sus raíces. Hay una cosa que cuando se dice otro fin del mundo es posible, desde luego lo que no es posible, y tú ahí insistes una y otra vez, es que entre todos los futuros y todas las ideas que podamos imaginar de cómo sería otro mundo para permitir ese equilibrio, a la que no le da absolutamente ninguna posibilidad de subsistir es al capitalismo. Eso en cualquiera de los escenarios en los que maneja el capitalismo, no, señores. Es decir, quizá, y hay una cosa tuya, que también otro aforismo que quería leer a raíz de la pregunta que te quiero hacer. Es decir, hay poca gente malvada, dice, neutralizarlo no debería ser difícil, pero hay masas de personas indiferentes, insensibles a las consecuencias de sus acciones, omisiones y modos de vida más allá del círculo cercano. Y eso es lo que conduce a la catástrofe. Es decir, estamos hablando de que hemos logrado una sociedad que no está vinculada. Básicamente, si tú no sabes cuál es tu hogar, si tú no sabes a dónde pertenece y a dónde tendrás que volver, con pocas posibilidades vas a intentar concienciar de hacer algo en favor de algo que no sabes ni siquiera de su existencia. Y también quería añadir otra idea tuya, que insistes bastante, es decir, apoyando la ciencia hay que saltar un poco esa vieja dicotomía de ciencia versus religión. Es decir, el problema de la ciencia no son las creencias religiosas, espirituales. El problema de la ciencia es de qué manera ha abrazado, vamos, entregándose entera al capitalismo, ¿no? Sí, bueno, por empezar por esto último, sí, yo creo que ahí está pues todo ese debate muy fecundo sobre la idea de una tercera cultura, ¿no? Que es como durante bastante tiempo se han pensado la relación, digamos, entre las ciencias duras y luego también las humanidades, las ciencias sociales y esa dimensión espiritual, que para mucha gente pues, será una dimensión religiosa sin la cual los seres humanos también funcionamos mal, ¿no? Yo creo que ahí habría que superar, ¿no? Como esa etapa, eh, bueno, comprensible también en un país como el nuestro, pues por la historia reciente, no hay más que pensar el papel que desempeñó el nacionalcatolicismo pues en la constitución de la dictadura franquista y eso ha dado lugar pues, a la pervivencia también de un tipo de anticlericalismo que sin embargo pues al final no nos sirve de mucho, no nos lleva muy lejos, ¿no? Yo creo que eso se ve bien si uno piensa cómo las iniciativas valiosas, ¿no? que ha desempeñado que ha puesto en marcha en los últimos años el Papa Francisco, ¿no? Desde la cúpula, ¿no? de la cumbre de la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿no? El tipo de conciencia que está tratando de impulsar, ¿no? Que es muy valiosa, y la manera incómoda muchas veces como eso se recibe desde sectores de la sociedad, desde las izquierdas, ¿no? Bueno, ahí nos hace falta sin duda un ajuste. No hay que religión es un concepto que en realidad es un cajón desastre, Claro. tiene muchas cosas dentro. Y entonces deberíamos poder discriminar entre lo que pueden ser creencias dogmáticas poco razonables, digamos, y por otro lado, pues una conciencia de interconexión que para mucha gente llega a través llega por esa vía religiosa, religiosa en sentido amplio, ¿no? Religión en sentido antropológico. Necesitamos, es muy valiosa esa vivencia de interconexión que nos puede llegar también a través de la ciencia, que hacen los ecólogos, las ecólogas,
desde que se ha desarrollado la ecología científica, ¿no? A partir sobre todo de los años 20, 30 del siglo XX, poco más de un siglo. Si es que impresiona mucho darnos cuenta del poco recorrido que tiene buena parte del conocimiento más valioso del que hoy disponemos, ¿no? La ecología, por ejemplo, pues es algo básicamente de un siglo, aunque tenga raíces más antiguas, y nos acordemos con mucha razón, ¿no? de Alexander von Humboldt, ¿no? En el siglo XIX y de otra gente, pero lo que es la ecología tal como la concebimos hoy, pues es apenas un siglo de recorrido. Para, para mucha gente va a ser a lo mejor esa la vía por la cual la vía más racional por la cual vamos a llegar a una vivencia de interconexión, y para otra gente puede ser una vía pues, más emocional, espiritual. Las dos tienen que, yo creo, que ser capaces de encontrarse, ¿no? Y para eso, pues, pensar en términos de eco-espiritualidad puede ser también interesante. Hay una cosa que sí quiero que intentemos comunicar a las personas. Muchas veces cuando la gente, hay algo que tú dices, oye, estoy buscando, espérate, dice, vamos hacia el fin del mundo. Seguimos con aforismos tuyos de grafitis para neandertales, un libro que recomiendo. Sí, basta con estudiar 2 semanas sobre el cambio climático y energía para convencerse. Y al contrario que nuestra cultura dominante negacionista, hay que prestar atención debida al trágico asunto. Pero, añade, ni un minuto más de la debida. Hay una cosa que normalmente sucede cuando la gente toma conciencia. Antes hablábamos del efecto en esa niña, que lo primero que hace es negar la evidencia, y después hay un proceso de decir, ¿qué puedo yo, simple mortal? Porque muchas de las cosas que nosotros hablamos, que vosotros habláis, y dais esos datos, no están en manos del ciudadano común en la medida de los casos. Es decir, ¿qué haces tú más allá de decir, oye, yo cojo el coche muy poco, ni siquiera tengo coche, yo estoy echando mis plastiquitos en el contenedor verde, ¿qué queréis que haga? Ya no sé qué hacer, no consumo demasiado. De estos gestos míos te dan la sensación de que no van a cambiar la historia, porque son las grandes políticas, las decisiones que toman las grandes empresas asociadas con grandes estados, las que toman esas decisiones, o las que pueden tomar esas decisiones, que el común de los mortales no. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Porque cuando decimos la humanidad hacemos, inmediatamente todos entramos dentro del mismo saco de culpable. Yo quería hacer también una reflexión, porque estamos viviendo en un momento que psicológicamente es muy complicado. En este momento de la pandemia, donde la comunicación sobre esto, no digo que esté bien o mal, pero el efecto que ha tenido a nivel narrativo es convertirnos a todos simultáneamente en víctimas y en villanos, en verdugo y en víctima. Eso es muy difícil de soportar, porque o soy bueno o soy malo, o mato o me matan. No puedo ser las dos cosas a la vez. Estas cosas, dicen, me explota el cerebro. Y un poco como ciudadanos, digamos, actuantes, estamos sufriendo, digamos, esa contradicción. Es decir, ¿qué hago si yo, ya que he descubierto que soy un simple peón en un tablero de ajedrez donde no importa nada y lo único que se me pide es que consuma y vota cada X tiempo? ¿Qué puñetas hago yo? ¿Cómo me movilizo? ¿Cuál es mi acción como ciudadano normal? Y que me haga tener, no digo ya un poco de esperanza en que el final sea feliz y al final se vaya el príncipe con la princesa. Digo, un poco de esperanza en que estoy haciendo algo correcto. Bueno, daría para un día entero el contestar a eso medio bien, pero en fin, solo dos o tres ideas, ¿no? Lo primero es que efectivamente el abrir los ojos al dónde estamos es muy duro, es casi insoportable, ¿no? O sea, no en balde, por eso pues hay toda esa reflexión también en los últimos años sobre lo que se ha podido llamar ecoangustia, ecoansiedad, el darnos cuenta de verdad de dónde estamos, de nuestra situación, es casi insufrible, ¿no? Y por eso, pues también toda esa necesidad
de un duelo para poder seguir adelante en estas condiciones, ¿no? Yo creo que eso es importante no hacerlo en soledad, ¿no? Estamos en una sociedad en la cual esas tendencias a la individualización y al descargar sobre los individuos el peso de todo lo que está sucediendo es muy grande, pero necesitamos ahí encontrarnos con los demás. Si no hay procesos de elaboración colectiva de esto, incluyendo el duelo por las posibilidades mejores de los seres humanos que nos toca hacer, sin eso no salimos adelante. Entonces, esa elaboración en colectivo es muy importante también a la hora de pensar en el qué hacer, como tú decías, Héctor, ¿no? No, no podemos aceptar esa reducción de la idea de ciudadanía a usted es un señor que está, en fin, que va por la calle sin matar a nadie y de vez en cuando vota a un partido político, ¿no? Así no hay democracia real que tenga perspectivas y no hay posibilidad tampoco de organizarnos para hacer lo que debemos hacer, ¿no? Una idea razonable de ciudadanía debería incluir, como si fuera algo obvio, aunque está muy lejos de serlo, claro, en nuestro medio, en nuestro país ahora, como algo obvio, la idea de que uno tiene que echar mucho tiempo, o sea, bastante tiempo, de manera constante, para, para poder ser de verdad ciudadano, ¿no? Una broma de Oscar Wilde, de las muchas que hizo, pues dice que el socialismo, decía Wilde, pero nosotros podemos sustituirlo por la democracia cuesta muchas tardes libres. La democracia y el salir adelante en una situación socioecológica tan dura como la que tenemos lleva tiempo. Necesitamos encontrarnos con nosotros y organizarnos para la acción colectiva. Eso no quiere decir que no tenga sentido también esta idea de los pequeños gestos. No son los pequeños gestos, hacer las cosas bien ambientalmente en la medida en que uno puede, no, son valiosos no tanto quizá porque eso vaya no porque eso sea una estrategia que vaya a conseguir el cambio que necesitamos, no es así, sino más bien porque nos permite avanzar en esa construcción personal y colectiva para poder hacer otras cosas más importantes. Y esas más importantes solo son posibles con organización, ¿no? Que no tiene por qué ser tampoco una cosa enorme. Es que hemos perdido también pues, buena parte de los reflejos ciudadanos y democráticos que nos hacen falta para actuar. Pero cuando los recuperamos un poco, los efectos pueden ser notables. Yo he estado un poquito, ahora hay, por ejemplo, un montón de conflictos extractivistas, mineros, ¿no? Porque una de las maneras en que se manifiesta ese choque contra los límites biofísicos del planeta Tierra es en un incremento de la actividad minera, ¿no? En la huida hacia adelante de esta sociedad, pues encontramos nuevos planes y proyectos mineros en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, en el campo de Montiel, ¿no? En tierras manchegas, había un proyecto para explotar minerales, estas llamadas tierras raras, llevándose por delante pues una zona agrícola de gran valor. Pensaron que iban a poder hacerlo porque sabemos cómo está también el campo en muchas zonas, ¿no? No es La Mancha la que está peor en términos absolutos en ese sentido, ¿no? De España vaciada, despoblación y demás, pero bueno, aún así. Sin embargo, en esos pueblos donde no hay tanta gente, pues se construyó una red ciudadana que ha sido suficiente para echar atrás este proyecto tan destructivo, ¿no? Y ejemplos de estos hay muchos. No necesitamos, o sea, necesitamos a mucha gente, pero en términos absolutos basta con una poca bien organizada para que algunas cosas se hagan posibles, ¿no? Yo siempre digo que hablamos también de educación y con razón, ¿no? De la educación casi como la panacea, como la respuesta a casi todos los problemas. Y también la educación ecosocial, la educación ambiental.
pero vale, pero siempre que usted no entienda educación en sentido restringido, como eso que hacen los maestros, las maestras, que hacemos los profesores en la escuela, en la universidad, ¿no? La educación formal sometida, que en general es muy conservadora, que está sometida, sino educación en ese sentido amplio de autoconstrucción social, como la llevan a cabo también los movimientos sociales, los movimientos ecologistas, por ejemplo. Si tenemos esa concepción amplia de educación, que es la que recogemos a veces un poco con aquella vieja y buena palabra griega de paideía, ¿no? Por ahí sí, ¿no? Y ahí, además, hay que insistir mucho en el valor que tiene eso, ¿no? Porque si hemos dicho ya, hemos partido en algún momento de la idea, ¿no? De que tenemos un problema, somos simios averiados en cierta forma, entonces necesitamos una clase de reconstrucción que es muy difícil, salvo que seamos capaces de conmover realmente los cimientos de lo que somos. Y eso tiene lugar, por un lado, pues cuando somos niños, niñas muy pequeños, ¿no? En esa primera socialización del ser humano, ¿no? En los niños de 1 año, 2 años, 3 años, pues están construyéndolo todo, pero cuando lo intentamos ya como personas mayores, ¿no? Cuando lo intentamos a los 18, a los 30 o a los 50 o a los 80 años, ahí necesitamos la clase de conmoción que en general vendría, yo creo, sobre todo de las luchas sociales bien orientadas en colectivo. Tú decías, precisamente, en el libro Mudanza del Isonauta, no sé bien, tú pones siempre al final lo que podría ser un título o una especie de contextualización. eh, de eso. Es un poema muy breve que dice, y va al aire de lo que estás hablando, es, cuando es ya, perdón, demasiado tarde para todo, hacer lo que hay que hacer, solo porque hay que hacerlo. Y añade en ese paréntesis, Kant y Jerónimo se dan la mano respetuosamente. Hablabas un poco de esa especie de unión del pensamiento y de esa vivencia de la relación directa, ¿no? con la tierra y un poco respuesta a lo que has dicho. Incluso aunque no sea posible conseguir nada, aunque no vean tus ojos nada de lo que estés luchando, aunque el fracaso sea tu bandera. Tú creo que escribiste un libro de decir fracasar mejor, ¿cómo, Sí, cómo fracasar era? mejor, recogiendo una famosa admonición así de Samuel Beckett. Sí, yo no diría tanto, aunque no consigamos nada, porque la acción colectiva casi siempre Cosas, consigue ¿no? cosas valiosas. El problema es la desproporción enorme que hay ahora, muchas veces, entre esos esfuerzos colectivos y lo que realmente tendríamos que ser capaces de hacer, ¿no? En esos cambios sistémicos de dimensión mucho, mucho mayor, ¿no? Pero bueno, por eso en el pequeño poema que recogías, de ahí esa idea de intentar desligarnos algo de la acción solo instrumental, ¿no? Es difícil también, estamos en una cultura que privilegia esa acción instrumental. ¿Para qué va usted a hacer eso si no va a conseguir? Estamos perdidos como en cadenas de medios donde muchas veces extraviamos los fines para los cuales se supone que estamos haciendo las cosas, ¿no? Los medios devoran los fines. Y eso, claro, pues es una manera muy mala de vivir. Mm, Algo que yo creo que conviene intentar es desanudar un poco esos nexos de la acción instrumental y en la medida en que podamos, siempre hay, bueno, nos palpamos ahí, nos tentamos la ropa y nos palpamos las carnes para ver lo que en cada momento podemos hacer, pero en la medida en que podamos hacer lo que hay que hacer, no solo porque vayamos a conseguir el resultado que apetecemos, sino porque está bien hacer las cosas de esa manera, ¿no? Y ahí, pues, claro, eso nos lleva muy lejos, si pensamos en la acción política, pues nos lleva muy lejos, ¿no? Ahí está todo ese debate enorme que recorre buena parte del siglo XX, pues sobre no violencia, acción directa no violencia, no violenta, desobediencia civil,
eh, bueno, ahí tenemos también donde hincar el diente. No, nos hace una reflexión, más que una pregunta, Alfonso Piqueras Roldán, que va un poco con esto que estábamos hablando. Dice, teníamos vivero, repoblábamos en las montañas, hacíamos jornadas en plena naturaleza, acampadas en los parques naturales andaluces. En los 80 reciclábamos en los colegios. Es la educación la que tiene parte de la llave de la sociedad. Y tú incluso has ampliado con esta reflexión de que no entendamos por educación esa educación reglada que se hace a través de las instituciones que generan los estados. Yo quería Bueno, añadir, por no, si no alguien... solo, Sí, no sí. es que eso no tenga también No, su no, 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 por mérito y gloria. supuesto. Yo soy profesor de universidad y algo intento hacer también desde ahí. Lo que pasa es que no, eso no basta. Necesitamos una idea más amplia de educación, en efecto. Yo quería añadir también, por si alguien no se había dado cuenta, que sigue más o menos este programa, que ya me parece que está en la quinta o la sexta temporada, que ya esto es un sistema también educativo, pedagógico encubierto, disfrazado, porque también creo que si una de las cosas que podemos aprender de la naturaleza son los mecanismos que utiliza la naturaleza para relacionarse. En algunos casos, en la naturaleza, esa simbiosis se puede hacer casi de igual a igual. Es muy raro ver a dos especies alfa de mamíferos encornarse porque saben que el otro puede perder. Pero cuando una es más pequeñita, pues tiene que llegar a otro tipo de acuerdo e incluso a disfrazarse. Es decir, el mimetismo en algunos casos de lo educativo, de lo pedagógico, como algo que simplemente nos sirva para expandir el alma, porque entre otras cosas es una de las cosas que tú sabes perfectamente como profesor, que cuando se logra una buena transmisión y una aprehensión entre alumno y profesor, si es que esas categorías no están cambiando constantemente de lugar, como así es precisamente esa relación, esa alegría, ese júbilo por descubrir que uno hoy ha aprendido algo que ayer no sabía y que ha habido alguien o algo, unas circunstancias que le han permitido acceder a ello. Creo, no sé, supongo que tú como profesor disfrutarás también de uno de los placeres que a mí me parece mayores en la cultura humana, que es que haya personas que te recuerden por lo que le ayudaste a germinar en ello. Seguramente tendrás muchos alumnos de ese porte, ¿no? Sí, bueno, eso se da, ¿no? No deberíamos perder de vista que, como decía Brecht, conocer es uno de los mayores placeres del ser humano, ¿no? No siempre las instituciones educativas nos permiten eso, pero cuando se da en esas instituciones o fuera de las instituciones, ¿no? Ese momento, ¿no? De abrir los ojos y entender un aspecto clave, por ejemplo, de la situación en la que uno está, es de los grandes placeres, como decía Brecht, ¿no? para el ser humano. Y eso nos da fuerza también, es algo que se nos escapa a veces en todos estos debates también. Antes decíamos, hablábamos de ecoangustia, de debates sobre optimismo, pesimismo. Algo que se nos escapa es que incluso cuando lo que entendemos es duro y es difícil, el entenderlo nos sitúa en una posición mucho mejor, ¿no? Incluso si lo que entiendo es que algo va camino de aplastarme, voy a vivirlo de otra manera si entiendo por qué me encuentro si comprendo por qué me encuentro en esa situación, que si simplemente pues hay una especie de fuerza abrumadora que desde fuera me va a aplastar, ¿no? Yo me veo ya ahí. No siempre vamos a poder actuar bien, digamos, evitar el aplastamiento. Ojalá, a lo mejor sí, puede que no, pero incluso si me sitúo un poco mejor, entiendo cuáles son los procesos, cuáles son los plazos, cuál ha sido el camino que me ha llevado hasta ahí, ya eso, digamos, me sitúa fuera de los escenarios peores, ¿no? El conocimiento, aunque a veces eh, incurrimos en pensar lo contrario, ¿no? Mejor no saber si estamos en una situación tan dura, mejor no saberlo, ¿no? Es parecido
pues a ese enfermo con una enfermedad muy grave que prefiere no enterarse. Yo diría que no, mejor enterarnos de cuál es nuestra situación real y a partir de ahí ya veremos lo que podemos hacer. A mí me parece que el conocimiento como tal tiene ese valor positivo. Y hay una cosa que siempre, de alguna manera, planea en todas estas discusiones y en las que nos solemos meter menos, pero como estamos viviendo el momento en el que estamos viviendo, donde el temor mayor es a contagiarse y a morir por ello, yo siempre intento con una cierta sorna de decir, bueno, perdonad que haga spoiler, pero todos vamos a morir. O sea, eso ya vamos a irlo asumiendo. Pero realmente eso se está produciendo aquí, más allá del puro y natural sentimiento de preservación de la propia vida y de la de tus seres queridos, que forma parte de la esencia de vivir. Lo que sí me da la sensación es que nuestra cultura ha perdido una relación sana con la muerte, incluso hasta pensar que esto es una contradicción en términos. ¿Cómo puede ser sana la relación con la muerte? Oye, pues vete a un bosque, mira lo que es la vida y la muerte. Mira que no hay ningún agujero negro donde todo se para, que es todo un continuo ciclo. Empieza a ver las cosas de otra manera, como incluso gente de nuestra especie a lo largo de la historia ha entendido y sigue entendiendo en otras culturas que no esta occidental consumista en la que estamos viviendo. ¿No crees tú que esa sería también, y eso está más al alcance de nosotros, no hay que liarla muy parda ni convencer a 50.000 empresas energéticas y constructoras de que dejen de hacer emisiones o de construir tal cosa? Es decir, tenemos que reconstruir nuestra relación con la muerte y hacerla una relación mucho más dichosa y, y placentera, creo yo. Ya se ha olvidado esa idea del bien morir. Bueno, ahora se ha aprobado la ley de eutanasia, que es un grandísimo avance, lo que pasa es que queda un poco sepultado en el tráfago de noticias, ¿no? Sí, yo no sé si me atrevería a emplear un adjetivo como placentero, pero sin embargo lo de bien morir es muy importante. Como tú estabas señalando, Héctor, efectivamente, uno de los, de las columnas de cualquier cultura humana, ya sea para elaborarla o para negarla, para denegarla, es justamente esa relación con la muerte, ¿no? Alguna vez ha dicho algún filósofo, bueno, un animal como nosotros, ¿no? Que es consciente de su mortalidad, consciente de que va a morir, ¿cómo se las apaña para no destruir todo lo que tiene a su alrededor? ¿No? Decía de manera así provocativa un filósofo hace un tiempo, ¿no? Eh, es verdad, o sea, cómo respondemos a ese conocimiento, ¿no? De somos seres que van a morir. Respondemos con desbocándonos por esos caminos de destructividad. Si voy a morir, me llevo por delante todo lo que pueda conmigo, ¿no? Como en estos enterramientos que encontramos, ¿no? De jefes de tribu de hace 5.000 años que se hacían, hacían que asesinasen para irse con ellos a 30 esposas y 50 esclavos, ¿no? O sea, ese es el modelo, o el modelo es como sé que voy a morir, eh, redoblo mis esfuerzos por construir comunidad, ¿no? Por hacer cosas valiosas, que valgan la pena. Y en particular, ¿no? La idea de una comunidad humana auténtica. Pues ahí nos jugamos mucho y como tú señalabas también, pues si no somos, eso formaría parte, ¿no? de una idea, de una cultura gallana, ¿no? El ser capaces de percibir de qué manera vida y muerte, ¿no? En este planeta simbiótico que es el nuestro se presuponen y se interpenetran, ¿no? Entonces ahí tenemos, en efecto, pues trabajo cultural por hacer, ¿no? Y recuperar la idea del bien morir como una parte también de la vida buena es importante. Ay, ahora me he acordado, hablando de esto, que hace unos días vi una película, no recuerdo si sueca o danesa, que se llama Hope, Esperanza, y que no reviento a nadie, la historia cuenta
el impacto que se produce en una familia cuando la esposa de esa familia descubre que tiene una enfermedad terminal y le dicen que es incurable. Entonces, la forma, lo único que quería señalar es la forma en que ella asume eso y va asumiéndolo su marido. Es tan, no sabemos al final si ella vive o muere, no importa. Eso no importa en la película. Lo único que vemos es cómo el no engañarse que tú estabas diciendo, es decir, quiero saber, quiero aprender a decírselo a las personas que amo, quiero aprender a dejar todas estas corazas que me doy cuenta que he tenido a lo largo de mi vida por esta vida en la que he negado esa posibilidad. En cambio, se convierte en una etapa mm, mm, llena de vida. Es decir, curiosamente, la película es todo un canto a la vida y a lo que nos hace humanos. Lo decía por si alguien tiene interés, que es una película que creo que ya está en cartelera y que ya la podéis ver. Tú decías también, para señalar otro, eh, ir despacio, otro de tus aforismos, ir más cerca y también moverse mucho menos en toda clase de transporte motorizado de personas y mercancías. La clave no solo es hacer distinto, verde, ecológico, sostenible, adjetivos prostituidos casi siempre por la cultura productivista dominante, sino no hacer. Esta llamada también a esta especie de espíritu oriental, ¿no? Zen, que hay y que cada vez se vislumbra más en tus escritos, ¿no? En tus ideas, ¿no? Bueno, la idea de contemplación, que no es tampoco patrimonio, aunque desde luego hay cosas valiosísimas, ¿no? En el oriente de la India, de China, de Japón, pero que no es patrimonio de ello, ¿no? Tenemos también claro, no, las grandes culturas pues, son también eh, un entrelazamiento de muchos hilos, ¿no? Y a veces son los hilos que se nos han perdido un poco los que pueden resultar más valiosos. Hay también tradiciones contemplativas pues, muy importantes en nuestra cultura europea, cristiana, judeocristiana. Y, y de manera interesante eso se ha expresado no pocas veces en los últimos años, me da la impresión, también como movimientos de acercamiento entre cristianismo y budismo, ¿no? Ahí hay también cosas de mucho interés, ¿no? Alguien como un Javier Meloni, por ejemplo, en nuestro país y otra gente, ¿no? Bueno, ha habido culturas, la India, por ejemplo, ¿no? En la cual, pues, durante tramos muy amplios de su historia, estaba claro que aunque uno se dedicase, por ejemplo, a los negocios y llevase una vida pues, activa hasta cierto momento, también había una fase de la vida en la cual tocaba ir abriendo más los ojos, eh, haciéndose cargo de las realidades más difíciles y buscando también ese espacio de contemplación. Tocaba irse despojando de algunas cosas, ¿no? Eso tiene que ver con esa vida buena y ese acercarse de otra manera a la muerte que antes evocábamos, ¿no? Bueno, ahí la idea de contemplación, en efecto, es muy importante. Nos toca en una cultura que en general ha negado esos espacios, pues toca reivindicarlos, diría yo. Jorge, vamos a irnos despidiendo, porque ya el tiempo. Yo les quiero también a la gente que nos está viendo recomendarle es otro de los libros. Esto no es tanto un libro tuyo, sino es una recopilación, no pequeña precisamente, pero súper interesante, de diálogos y entrevistas a lo largo de distintos periodos a Jorge. Un lugar que pueda habitar la abeja, ni más ni menos. Un libro fantástico que yo os recomiendo para iros adentrando en el pensamiento y en la palabra de Jorge. Al resto del público darle las gracias y decirle que encantados con que hayáis participado, que esto quedará grabado y lo podéis divulgar si os ha gustado con el resto de vuestros conocidos, de vuestras amistades, si os ha parecido interesante, invitaros
a ver el resto de actividades que tenemos tanto en la térmica como específicamente en este ciclo del que soy responsable, Aula Sabia, donde tenemos talleres, y ya el próximo martes tenemos una charla con Manuel García, ilustrador científico, donde hablaremos de la relación que ha tenido a lo largo de la historia, desde las cavernas hasta nuestra época, de cómo el hombre intenta dibujar la naturaleza desde el principio, y eso es parte de lo que forma parte de nuestra cultura, y eso después culminará en unos talleres para aprender a ilustración científica con un bolígrafo, no solo, pero para que vean que es una cosa sencilla, abierta a los demás. Y yo te quería dar las gracias y decirte que nos despidas con algunas de tus reflexiones, la gente que le gusta irse a la cama diciendo, dame algo bueno en que pensar, aunque pensar a veces sea complicado, ¿no? Bueno, muchas gracias, Héctor, por toda la conversación. La sesión esta que estabas anunciando promete ser apasionante, ¿no? Ir desde esos trazos, ¿no? Del arte paleolítico hasta la ilustración científica actual es un buen programa. Bueno, yo diría, volviendo casi al punto en el que empezábamos, esta idea de simbiosis y de planeta simbiótico, yo creo que y enlazándolo con esta cuestión de la contemplación en la que acabábamos, hay pocas cosas que nos den más que pensar y que tienen un potencial grande de hacernos ese clic que cambia la perspectiva con la que vemos las cosas, que el pensar en el interior de nuestras tripas y en ese microbioma, bacterioma humano que llevamos dentro. Hemos sabido apenas en los últimos 20, 30 años, que si nos ponemos a contar las células de nuestro cuerpo, hay más células no humanas, si se quiere, entre comillas, porque también son humanas, pero digamos células bacterianas en lugar de estas con ADN de Homo sapiens, hay muchas más células bacterianas y también algunos hongos y otros microbios, sin los cuales no podríamos vivir, no podríamos hacer la digestión, que células humanas en sentido estricto. Somos ecosistemas andantes, ¿no? Entonces, el vernos de esa forma, ecosistemas andantes, holobiontes es el término técnico para eso, ecosistemas andantes dentro de otros ecosistemas más grandes, en una tierra viva, yo creo que tiene un potencial grande así para... Entonces, esa meditación sobre todos esos que somos en conjunto nos puede ayudar mucho. Pues muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias. Acuéstense ustedes pensando que son holobiontes, nada, ni más ni menos, una cosa nueva que ustedes no sabían. Les doy las gracias por haber estado y sobre todo a Jorge, gracias por haber estado con nosotros y que no sea la última. Buenas tardes. Muchas gracias también y buenas noches.